César de Heisterbach fue un prior de la abadía cisterciense de Heisterbach, hoy Siebenbergvigi, cerca de Oberdollendorf, en Alemania. Él vivió entre los años 1180 al 1240. Él entró en la abadía en el año de 1199. Él escribió principalmente obras de hagiografía, entre ellos el más importante es Dialogus Magnus Visionum et Miracolorum, que es gran diálogo de visiones y milagros, una colección de historias en forma de diálogo entre un monje y un novato. Un joven distinguido se convirtió en monje en la orden cisterciense. Él tenía un tío obispo que lo amaba inmensamente. Cuando el obispo descubrió que su sobrino se había convertido en monje, fue al monasterio y trató de convencerlo para regresar al mundo. Sin embargo, en vano. Después del año de libertad condicional, tomó los votos religiosos de la orden. Pronto progresó, paso a paso, convirtiéndose en un sacerdote. Sin embargo, aconsejado por el diablo, a través de cuya culpa los primeros humanos fueron expulsados del paraíso terrenal, olvidó sus votos, su ministerio sacerdotal y, peor aún, olvidó a Dios, su creador, y dejó la orden. Pero de él estaba avergonzado de regresar con su familia, y César se unió a un grupo de bandidos. Y luego, lamentablemente, llegó a un estado de degradación para superar el de todos sus compañeros. Entonces ocurrió que durante un asedio de una fortaleza fue herido de muerte por un disparo desde la fortaleza. Sus compañeros lo trajeron a un pueblo cercano y permitieron que algunas personas se ocuparan de él. Pero ya que no había más esperanza de recuperación, fue exhortado a confesar para escapar al menos de ese camino de la muerte eterna. Pero él respondió: ¿para qué podría una confesión ayudarme de un hecho tan mal y tantos crímenes? Se le respondió: la misericordia de Dios es más grande que todos tus crímenes. Por último, terminó obedeciendo las peticiones y dijo: mándenme pues un sacerdote. El sacerdote llegó y se acercó al herido. Entonces Dios, quien puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, encendido con un tal fuego, prendió a este corazón con tal remordimiento y arrepentimiento que el herido no solo confesó una vez, pero quería repetir su confesión llorando de tal manera que no pudo hablar más debido a hipo. Finalmente, él logró recuperarse y dijo: Señor, mis pecados son más numerosos que la arena del mar. Yo era un monje cisterciense y, fui ordenado sacerdote. Dejé la orden arrastrado por mis pasiones y no fue suficiente para que yo sea un renegado. Me uní a un grupo de bandidos que superé a todos en crueldad. Mientras que ellos simplemente robaban cosas, yo maté y no perdoné a nadie. Mientras tenían sentimientos humanos y se salvaron algunas veces, yo
En la dureza de mi corazón, no perdoné a nadie. Yo ataqué mujeres y jóvenes y destruí muchas cosas con fuego. El pobre hombre moribundo relató muchas cosas sobre su vida como un bandido que casi supera la capacidad humana. El sacerdote, asustado de escuchar tales crímenes, y al lado él mismo, dio esta respuesta sin sentido. Tus pecados son demasiado excesivos para que puedas recibir el perdón. La historia de César de Heisterbach, reportado en el Dialogus Magnus Visonium et Miracolorum, gran diálogo de visiones similares, continúa. Pero el hombre respondió: Señor, sé las Escrituras. A menudo escuché leer que el mal no es comparable a la misericordia de Dios, porque Dios había dicho por medio del profeta Ezequiel: cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados, él es salvo. Y también no deseo la muerte de un pecador, pero el que él convierte y vive. Y por eso te lo ruego, por la misericordia de Dios, para darme la penitencia adecuada. Y el sacerdote respondió: no sé qué penitencia darte, porque ahora eres un hombre perdido. Pero el que había sido una vez un monje respondió: Señor, no soy digno de recibir una penitencia de usted, y por lo tanto me daré una penitencia. Luego elijo 2000 años en el purgatorio, de modo que después de estos 2000 años pueda obtener la gracia ante Dios. Como estaba entre los dos extremos, el miedo al infierno y la esperanza de la vida eterna, volvió a mendigarle al sacerdote: ya que me has negado absolución, te pido, te imploro, que al menos no me prives del consuelo del santo viático de la Santa Cena. Él, desconcertado y sin sentido, el sacerdote respondió: no tuve el coraje para darte una penitencia. ¿Cómo puedo ahora traerte el cuerpo del Señor? El sacerdote no quería otorgarle ninguno de los dos sacramentos. El desafortunado moribundo le hizo otra petición más. Quiero escribir en una hoja cómo están las cosas yendo por mí. Luego tendrás que llevarlo al obispo, que es mi pariente. Espero que él ore por mí. Y finalmente el sacerdote prometió cumplir esta petición. El ex monje murió arrepentido y fue al purgatorio. El sacerdote fue al obispo y le entregó la carta del difunto. Tan pronto como el obispo lo tenía en manos, lo leyó y lloró lágrimas amargas y dijo: nunca he amado a un hombre tan tiernamente. Yo sufrí cuando entró al convento. Yo sufrí cuando se volvió infiel. Ahora sufro por su muerte. Yo he amado siempre a él cuanto he vivido. Debo amarlo también ahora como muerto. Desde que murió se arrepintió y por lo tanto debemos ayudarlo. No puedo negarle las oraciones de mi diócesis. Luego escribió a abades, priores de monasterios, prelados, diáconos y pastores, y a todos aquellos que estuvieran involucrados en el cuidado de las almas, preguntando
orar por el difunto. Él escribió también a los monasterios de mujeres. Él rogaba a los que estaban cerca de él personalmente y a otros por escrito. Estar dispuestos a tener oraciones especiales, ordenadas por él durante todo el año por la paz del alma del difunto. El obispo, no satisfecho con solo esto, celebró la Santa Misa diaria, ofreciendo limosnas y oraciones por la liberación de esta alma del purgatorio. Y cuando por enfermedad o otras razones que no pudiera celebrar la Santa Misa en persona, hacía que otro sacerdote lo hiciera en su nombre. Pues bien, hermanos y hermanas, esta es la conclusión de la historia narrada por César de Heisterbach en El destino del alma del sobrino de un obispo. Un año después, el difunto apareció al obispo después de la Santa Misa. Estaba pálido, consumido, delgado y vestido oscuramente. De su expresión y su ropa uno podía entender su estado. Cuando el obispo le preguntó cómo iban las cosas para él y de dónde vino, el difunto respondió: «Estoy sufriendo y vengo desde el lugar del castigo, pero gracias a sus oraciones y por su amor, porque gracias a sus oraciones y limosnas y beneficios espirituales que fueron ofrecidos para mí en toda su diócesis, esto me ha rebajado 1000 años de purgatorio. Y si vas a dedicar tales oraciones y ofrendas y sacrificios por otro año, en súplica de mi alma como lo hiciste este año, seré completamente libre». Al escuchar esto, el obispo estaba lleno de alegría, agradeció a Dios y envió otras cartas como lo había hecho el año anterior, esta vez compartiendo la visión que había experimentado con todos en la parroquia y monasterios, y pidiendo que todos estuvieran dispuestos a continuar por otro año más en oración y súplicas por el alma de los pobres fallecidos y especialmente de esta alma. Y él mismo continuó su oración y limosnas y santas misas, incluso con más diligencia y confianza que antes. Ha pasado el segundo año, después que el obispo celebrara su misa especial por el sobrino fallecido. Él se le apareció de nuevo, pero esta vez vestido de blanco como la nieve, y sereno y alegre, y le dijo: «Todo fue como yo deseaba». Y él dijo otra vez al obispo: «Que el Dios omnipotente recompense su amor, reverendísimo Padre, porque gracias a su celo he sido eliminado de los castigos y ahora entro en la alegría de mi Señor. Por lo tanto, estos 2 años de oraciones habían contado para mí como 2000 años de castigo en el purgatorio». Desde ese momento en adelante, el obispo ya no lo vio más. Amén. Queda concluida esta narración tan hermosa para reflexión nuestra. Espero en Dios que estas historias, estos relatos que vivieron estas personas en tiempos de su vida sigan siendo alimento espiritual para no dejar de continuar siendo auxiliadores de las benditas almas del purgatorio, y que pasemos la voz a personas que conozcamos para que se riegue como un efecto dominó por el mundo entero de que existe el purgatorio y que hay almas que inclusive pueden ser nuestros propios familiares que estén gritando auxilio a nuestra comunidad, a nuestro mundo,
a nuestras vidas. Quedamos en manos de Dios. Les habló Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio. Muchas bendiciones. Hasta pronto.